Mis hermanos, como siempre, una gran bendición el poder compartir con ustedes este mensaje que sé que será de mucha bendición para ustedes, y con la dirección de Dios y la ayuda del Espíritu Santo he denominado este mensaje así. Me ayudan ahí con las pantallas, por favor. Cuando tus buenas intenciones no son la voluntad de Dios. Y vamos a tener nuestro texto bíblico base en el libro de Hechos, en el capítulo 7, los versículos del 22 al 39. Y es un relato que está haciendo se está haciendo respecto a todo lo que viene sucediendo en base a cómo fue creciendo o fue ganando batallas el pueblo de Dios. Y nos queremos, o en lo que en esta tarde quiero yo basarme de este relato que hace Esteban antes de ser apedreado, hermanos, es justamente de cuando muchas veces se tienen buenas intenciones, pero que no siempre vienen acompañadas de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de los que estamos hoy aquí, no hemos querido hacer algo que sabemos que está bien? ¿Cuántas veces usted no ha querido ayudar a alguien y por no haberlo hecho bajo la voluntad de Dios, todo termina? ¿Cuántos de aquí no le han prestado a alguien y después esa persona hasta ni termina hablándoles? No levante la mano, no voltee a ver a nadie, no se vale dar codazos. Pero yo le puedo asegurar que muchas veces ustedes han tratado de ayudar a alguien pensando que va a ser lo mejor, pero aquella situación termina mal. Y ni les platico que una que me pasó, porque esa no fue buenas intenciones. Estábamos en un parque, recién todavía éramos novios con mi esposa, y había una pareja que estaba discutiendo, a lo mejor ni se acuerda mi esposa. Y por querer ir a poner paz, hermanos, al que le dieron paz fue a mí. Porque la señora dijo, y deje a mi marido, y a mí si me grita, me va a gritar porque así quiero. ¿A dónde me fui a meter? Yo creo que era porque quería yo más impresionar que una buena intención. Pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, hermanos, hemos vivido algo así. Quizá quisimos intervenir en un problema familiar, quizá quisimos ayudar a un hijo, tal vez en nuestras buenas intenciones quisimos defender a alguien o resolver un conflicto. Y aunque nuestras buenas intenciones, hermanos, realmente nos llevaban a querer hacer algo bueno, termina siendo algo que no resulta bien. Es más, muchas veces terminamos lastimados más que a las personas que intentamos ayudar. ¿Le ha pasado alguna vez? Con esas buenas intenciones. Y mis hermanos, hoy a la luz de la palabra, me gustaría que profundizáramos, por favor ahí me ayudan, con esta verdad, hermanos. No todo lo que parece bueno proviene de la voluntad de Dios. No todo, por favor la siguiente. No todo lo que parece bueno proviene de la voluntad de Dios. Hay decisiones que parecen correctas, pero fueron tomadas fuera del tiempo, fuera del método y fuera de la dirección de Dios. Y usted podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que no todo lo que es bueno viene de Dios? No, muchas veces no, mis hermanos. Porque Dios tiene algo más todavía que el qué hacer. Y es justamente en lo que nosotros en esta tarde, con la ayuda de Dios, queremos profundizar. Pero antes incline su rostro, porque no son mis palabras, no es lo que yo digo, sino es lo que el Señor hoy quiere decirnos a nosotros. Padre, Señor, dirige este tiempo. Yo te ruego, Padre, que tú hables a nuestro corazón. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que redarguya, el que hoy, Señor, pueda entrar como esa espada de doble filo, Padre. Y que pueda permitir, Señor, que esta palabra que tú tienes hoy preparada para nosotros no sea solamente de información, Señor, sino que sea de transformación y que podamos salir distintos a como llegamos, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos das esa oportunidad. Y yo te pido, Señor, que hoy esta palabra pueda caer en buena tierra y que no la robe, Señor, ninguna necesidad,
que no la robe ninguna ansiedad, que no la robe ningún pensamiento, Señor, ni nada que hoy pueda obstruir que podamos nosotros salir entendidos en tu palabra. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, este mensaje es muy importante porque como iglesia debemos de nosotros ser luz. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros como iglesia, nuestra vida debe reflejar siempre, hermanos, lo que es la voluntad de Dios. La gente que nos mira no solamente va a mirar lo que vemos, lo que se ve tal vez físicamente o materialmente, sino tiene que mirar muchas veces hasta la sabiduría que viene de Dios. Y recuerden que solamente Dios puede dar esa sabiduría y puede hacer esa paz. Nuestra vida debe de reflejar que vivimos bajo la voluntad de Dios, pero muchas veces cometemos un gran error, muy común, y me incluyo yo. Pensamos que algo que nace de un buen deseo es la voluntad de Dios. Y vamos a verlo, hermano. Justamente en este desarrollo vamos a ver cómo muchas veces caemos en este error por querer hacer algo bueno. Y no siempre es así, hermanos. Hay decisiones que nacen del amor, pero no vienen de la dirección del Espíritu Santo. Hay acciones que nacen del deseo de ayudar, pero aún no es el tiempo de Dios. Dios nos dio libre albedrío. Y quiero que seamos entendidos que en ese libre albedrío que Dios nos ha dado es para cuando nosotros decidimos hacer algo o no hacerlo, nunca para poder alcanzar nuestra salvación. Cuando alguien dice, yo quise ser salvo, por eso estoy aquí, no funciona. El libre albedrío es como cuando hoy usted en la mañana, usted sabía que tenía que venir y de repente pasa por su mente, pasa una situación y dice, hoy, yo creo que hoy no voy a la iglesia. Se me hace que hoy no va a estar bueno. Y usted decide si viene o no viene. O usted ya viene con toda la intención y siempre pasa algo, el vehículo no quiere funcionar, sucede lo que tenga que pasar, pero aunque no haya tenido el transporte correcto para hacerlo, hoy está aquí. Y ese es el libre albedrío. Y justamente, hermanos, es una formación, ha sido así como hemos sido creados. Porque quiero decirles que esto es nuestra creación. Si usted cree que el hombre es imperfecto, es porque así el enemigo en la desobediencia y el pecado lo ha hecho. Porque nosotros somos hechos, ¿qué, hermanos? A imagen y a semejanza. Todavía tenemos algo mejor que los ángeles, que podemos decidir. Pero justamente es en esa decisión, hermanos, en donde muchas veces nos adelantamos. ¿Sabe? El mayor problema de un cristiano es no querer hacer lo bueno. O sea, el problema es en no querer hacer lo que es correcto, sino en no esperar a consultar a Dios. Por eso es importante que antes de tomar una decisión de ayudar a alguien, de decir algo, de comprometerse, oye, ¿quiere ser mi fiador, hermanito? Ya ve que usted sabe, y ahí va, sí, hermano, ya cuando ve le llegan las cuentas a usted, ¿verdad? Oye, hermano, ¿me podría usted apoyar? Porque fíjese que tengo esto. Sí, hermano, con gusto. Siempre debemos de tomarnos el tiempo necesario y reflexionar, hermanos. Tome nota de estas 3 palabras, porque es justamente en la que se desarrolla todo este mensaje. En el qué, en el cómo y en el cuándo. Fíjense, 3 cosas, hermanos. 3 preguntas que nos debemos de hacer, porque en esas está basado lo que va a venir como resultado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Muchas veces, hermanos, el qué es correcto. En donde viene ese pequeño problemita, esa falla, es en el cómo y el cuándo. ¿Cuál es el qué correcto, hermanos? Quiero ayudar, quiero apoyar, quiero dar un buen consejo, quiero restaurar, quiero aconsejar, quiero defender, quiero que se haga justicia. ¿Y eso está mal, hermanos? No, por supuesto que no está mal. Lo que nosotros debemos de entender que no basta con tener el qué correcto, porque, hermanos, lo vemos en todo
en muchas de las historias que tenemos en la Biblia. Tenemos a alguien que quiso hacer el qué correcto. Vamos primeramente con Abraham y Sara. Llegó una promesa, iba a tener un hijo. ¿Pero qué les falló? Que no quisieron esperar. Y entonces Sara y Abraham quisieron ayudar. Fíjense, tuvieron buena intención. Es que ya estamos viejitos, ¿de dónde va a venir? Entonces vamos a ayudarle a Dios. ¿Y a quién trajeron, hermanos? A Agar, ¿verdad? Y hoy, ¿cuál es el resultado? Un problema que está en guerras y que se mantiene hoy miles de años después. Saúl, hermanos, antes de una guerra tenía que hacer un sacrificio, pero él no lo tenía que hacer. La tenía que hacer el profeta. ¿Y qué pasó con el profeta? No llegaba. Y la guerra ya se venía. Y iba a morir mucha gente. Y entonces sus buenas intenciones fue, bueno, si no viene, yo hago. Y a lo mejor mi hermano Elisota se recuerda cuando a veces vemos que la vez pasada esperábamos al pastor. Le digo, brother, ya. Y el hermano con una paz, tranquilo, va a llegar. ¿Y qué sucedió, hermanos, con Saúl? Perdió su reino. Hay ocasiones, hermanos, en las que se quiere tomar buena decisión, pero no tomamos en cuenta el cómo y el cuándo que provienen de Dios. Primer punto que vamos a ver en esta reflexión de estas preguntas. Tener buenas intenciones no garantiza estar haciendo la voluntad de Dios. Y como les comenté al principio, tenemos nosotros la lectura en Hechos 7. Yo se los voy a leer. Recuerden que trato de usar siempre esta versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, y ahí por favor subráyelo si lo tiene ahí en su Biblia, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Esta parte de esta historia comienza diciendo que Moisés ya no era el niño, ya no era el bebé que había sido salvado. Recuerden, hermanos, que ya había un propósito en Moisés, puesto que el faraón de esa época, odiando al pueblo de Israel, que estaba creciendo mucho, mandó a matar ¿a quién, hermanos? Todos los niños. Y con la ayuda de Dios, sabiamente, su mamá lo logra esconder, lo manda ahí sobre el río, para que lo pudiera encontrar alguien. Y justamente nada es casualidad para el Señor. Quien lo encontró fue ¿quién, hermanos? La hermana del faraón. Y todavía más sabiamente su hermana va y le dice a la hermana: oye, yo tengo quien te lo cuide. Por eso les digo, hermanos, nada es casualidad para Dios. ¿Y quién fue la que cuidó todo ese tiempo a Moisés? Su mamá. O sea, había ya un plan, hermanos, porque muchos niños ya habían muerto, pero no fue el caso de Moisés. Y entonces él ya había crecido, sabía perfectamente quién era. Él ya sabía que él no era egipcio, él ya sabía que era adoptado, pero que lo habían aceptado en la familia real, hermanos. Pero él sabía que pertenecía al pueblo de Israel. Así que un día, dice lo que acabamos de leer en este versículo, que él salió a ver a sus hermanos y encontró algo que quebrantó su corazón. ¿Qué es lo que miró, hermanos? Miró que un egipcio golpeaba a un israelita. Y no sé si le ha pasado, hermanos, pero de repente cuando vemos algo injusto, le viene algo, ¿a poco no hasta le calienta la sangre? Y usted, en lugar de reprender espiritualmente, no, hombre, si yo pudiera y si yo estuviera. Y dice que él siente en su corazón que lo lleva a hacer algo. Primeramente dice que observó alrededor
miró que nadie lo viera. ¿Y qué hizo, hermanos? Tomó justicia por su propia mano y mató al egipcio. Esto me lleva a que cuando muchas veces cometemos algo que no está bien, que me ha pasado, espero no ser aquí el único pecador, que cuando usted va a hacer algo, usted hace algo, no, y en el trabajo ya mis compañeros sabían de las cámaras. Y después, ¿qué hace? Vámonos. O hace lo que tenga que hacer. Y se le olvida mirar hacia dónde, hermanos. ¿Hacia dónde tendríamos que mirar? Hacia aquel que lo ve todo. ¿Tenía una buena intención Moisés? Sí, hermanos. Sí tenía una buena intención. Quería defender a alguien de su pueblo. Quería liberar a su pueblo. A él no le agradó, le hirvió la sangre al ver que alguien maltrataba a alguien que era de su sangre. Sí había esa buena intención. El problema nunca fue su intención. El problema fue su manera de actuar. Y aquí vemos, hermanos, el error del cómo. Moisés quiso resolver un problema espiritual utilizando métodos, ¿qué, hermanos? Humanos. ¿Ha escuchado la frase que dice, es que Dios está ocupado? Mejor ayúdate tú mismo. Escuché y se los comenté en alguna ocasión que alguien me dijo, es que mira, Dios está ya bien ocupado con tantas guerras que este asuntito me lo arreglo yo. Y mira que yo soy bien bueno, de chico me da unos, pero no le tengo miedo a nadie. Escuché lamentablemente triste a una persona poco joven. No, pero es que a mí el día que ofendan a mi esposa, aunque yo sea, me voy a quitar y yo defiendo y eso no está mal. Yo creo que eso es incorrecto porque Dios no permitiría que llegara a eso. Pregúntate el cómo, el cuándo y por qué. Entonces, no había, hermanos, error en la acción, en las buenas intenciones que tuvo. Pero pensó que la violencia en ese momento era lo mejor que podía hacer para generar la libertad. Pensó que él podía iniciar la liberación. Pensó que Dios necesitaba ayuda. Y muchas veces nosotros exactamente hacemos lo mismo. Queremos ayudar, pero terminamos manipulando. Queremos resolver, pero terminamos controlando. Queremos restaurar, pero terminamos presionando. Queremos que alguien cambie y muchas veces terminamos alejándolos más. En una reunión de matrimonios, nunca se me va a olvidar, que nos decía aquel hermano que nos estaba dando la clase, usted, hermano, quiere que su esposa cambie y usted, hermana, quiere que su esposo cambie, pero ninguno empieza dando el primer paso. Y acuérdense que no se valen codazos. Pero queremos que el mundo cambie y usted no empieza pues con lo que le corresponde. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que no todo lo que nace de un buen corazón viene de Dios. Porque Dios no solamente mira la intención, Él mira la obediencia. Él va más allá de lo que ven nuestros ojos. Viene el error del cuándo, hermanos. El segundo problema no solamente falló en el cómo, sino falló en el cuándo. ¿Dios iba a usar a Moisés, sí o no, hermanos? Pues lo vemos desde el relato que da desde su nacimiento. Pero todavía no era, ¿qué, hermanos? El momento. ¿Qué edad tenía cuando él decidió tomar la iniciativa y querer hacerlo con sus fuerzas? Tenía 40 años, hermanos. Y dice, hermanos, que le faltaban otros 40 años más. Dios primero tenía que quebrantar su orgullo, tenía que formar el carácter, tenía que enseñar dependencia. Porque le voy a decir algo, hermanos, muchos queremos ir, pero muchos no queremos ser preparados. Él tenía que preparar primero al que iba a enviar. Y muchas veces hacemos lo mismo, queremos acelerar una respuesta. Queremos arreglar un matrimonio, queremos abrir una puerta, queremos cambiar un hijo, queremos conseguir trabajo y en lugar de esperar la dirección de Dios cuando Él te dice, ahí está,
usted ya se adelantó. Ya después, ¿qué viene? Ya habla mal de su trabajo, no le gusta, ya se quiere divorciar, ya tiene los problemas de ir a sacar a su hijo de los problemas que usted mismo muchas veces lo orientó. Porque no esperamos la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. ¿Cuántos de nuestros problemas, hermanos, no comienzan por adelantarnos a Dios? Tome nota de esta palabra, de esta reflexión. Nunca hagas por impulso lo que solamente Dios puede hacer por dirección. Nunca hagas por impulso lo que solamente Dios puede hacer por dirección. ¿Ha escuchado la frase de cuenta hasta 10? No llega ni a los 5 y ya está respondiendo. Y a veces dice usted, no, a ver, usted aguante hasta 10. ¿Sabe cuál es una de las reglas? Y he tratado de pedirle que el Señor lo ponga en mi corazón, que antes de responder, piense. Y me hablo fuerte, ¿sabe qué me digo? Cállate la boca, calla, no lo digas, espérate. Y a veces tomar ese tiempo, hermanos, me ahorra un conflicto como no tiene idea. Dios no solamente está interesado en el propósito, también Él está interesado en el proceso. Por eso a veces es bueno esperar. Por eso es importante tomar ese tiempo. Punto número 2. El tiempo de Dios es tan importante como el propósito de Dios. Y continuamos nuestra lectura ahora en el versículo 25 al 29. Y remarque esta primera palabra. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. ¿Cuál fue la primera palabra, hermanos? Pensó. Fíjense, Moisés pensó. ¿Ha escuchado esa palabra? Es que pensé. Espero que no me la haya escuchado y no la diga. Ay, es que pensé. Y él dice, pues no pienses, porque así no era. A veces mejor pregunta. Dios todavía no había hablado. Aquí encontramos algo impresionante. Moisés no estaba equivocado en el propósito. Sus buenas intenciones eran correctas y se iban a cumplir. El problema es que no es como él lo iba a hacer y tampoco era el tiempo en el que lo iba a hacer. Dios sí lo había escogido. Dios sí iba a librar a Israel por medio de él. Solamente que Moisés creyó que él estaba listo. ¿Y por qué creyó que él estaba listo? ¿Qué decía en el versículo en el versículo que empezamos a leer? Que él era de la familia del faraón, que estaba bien preparado para actuar. ¿Y para qué, hermanos? Para hablar. Tenía autoridad, tenía forma de decir, yo los puedo defender. Pero no es lo que Dios estaba teniendo para él en ese momento. Muchos quieren el milagro, pero pocos aceptan el desierto. Muchos quieren la promesa, pero pocos aceptan la preparación. Vamos a ver más adelante que Moisés tendría que ser preparado, pero también no solo el libertador, sino ¿quién, hermanos? ¿Quién tenía que ser preparado también? El pueblo. Porque el pueblo de por sí, aún siendo liberado el Señor por medio de Moisés, le dice, este es un pueblo de dura cerviz,
Un pueblo necio, que aún viendo todas tus misericordias, aún viendo cómo se abrió el mar, aún viendo todas las plagas, sigue siendo rebelde y desobediente. Por eso es que muchas veces el Señor espera al proceso. Y le voy a decir algo real, hermanos, y que sucede en muchas familias, y yo espero que no sean de las de aquí. ¿Cuántas veces, fíjese bien, cuántas veces por querer ayudar a nuestros hijos a que no pasen todo lo que nosotros pasamos, les estamos afectando? ¿Cuántas veces por querer, no, que mi hijo, que mi hija, que no sufra lo que yo sufrí? Ay, pobrecito, yo no traía zapatos y yo un chicle y me tenía que convidar y partir el gansito en 3 para que nos alcanzara. Hoy que se lleve un lonchecito bien, que no le cueste. Yo tenía que tomar 3 camiones para llegar a trabajar, que se compre el cochecito para que se vaya a la escuela y llegue pronto. Y no está mal, hermanos, nada mal. En nuestra naturaleza como padres es lo que nos lleva a hacer. Esa es una buena intención de padres. Pero ¿sabe qué? Que si no lo estamos haciendo en el cómo y cuándo, bajo la voluntad de Dios, terminamos afectándolos. Porque no están listos para recibir lo que a nosotros nos costó mucho. Y es justamente lo que está sucediendo en este relato que estamos nosotros estudiando. Punto 3. Esperar el tiempo de Dios produce resultados que nuestras buenas intenciones jamás podrían. Aquí viene lo mejor. Si tú esperas a la voluntad de Dios, si tú esperas al tiempo, si tú esperas, hermano, a que sea bajo la conducción de Dios, las cosas cambian. Vamos a verlo, continuamos leyendo. Ahora el versículo 30 al 34. Pasados 40 años, lo que les decía hace un rato, pasaron 40 años, hermanos. Se le apareció un ángel en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Y aquí vemos la gran diferencia, ¿no, hermanos? Primero, ¿quién decidió ir? ¿Quién decidió ir primero a liberar al pueblo? ¿De quién nació la buena voluntad? De Moisés. Y ahora ya no le está diciendo, ya no es Moisés el que dice: no, hombre, me fui a un entrenamiento de 40 años, me hacé las estrategias para conducir al pueblo, estrategias de guerra, traigo a todo un ejército que nos va a llegar a libertad. ¿Fue así, hermanos? No, ¿verdad, hermanos? Moisés, si tenía 40 años cuando él decidió tomar por sus propias manos la venganza y el querer libertar a su pueblo, ¿ahora cuántos tenía? 80 años. Y aunque para ese tiempo tener 80 años no se reflejaba como hoy, y le digo que no se reflejaba como hoy, hermanos, porque no llego a una gran edad y ya me siento muy avanzado por todos los achaques. Yo sí les puedo asegurar que Moisés en ese tiempo, a sus 80 años, ese sueño, esa buena intención de querer libertar al pueblo, ¿qué había pasado? Ya se le había olvidado. Y a veces así pasa, hermanos. Es que hubo alguien que una ocasión declaró, era un evangelista usado por Dios,
Y Él puso palabra en mí, que yo iba a ser una persona que iba a atraer multitudes. Y mira dónde está. O mira, Él dijo que yo iba a hacer esto. ¿Y ya qué ha sucedido? ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que el enemigo, nuestra misma naturaleza, cuando tú no logras en tus tiempos lo que quieres lograr, viene el desánimo y después te olvidas. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él aún a donde estés, porque fue por Jonás adentro de un pez y de ahí lo sacó. 40 años después de cuando fue su buena intención de Moisés rescatar al pueblo, viene Jehová y le dice: te voy a enviar. Porque, ¿qué, hermanos? He escuchado el gemido, la petición de mi pueblo. Ya no fue que es que sentí, es que me imaginé. Es que Dios es el que te está dando la instrucción. ¿Se acuerda del mensaje pasado que dio el pastor? ¿De qué habló el pastor? Hace 8 días. Habló de la fe. Que un grano, y no habla de lo pequeño, que aprendimos y en lo personal que no es lo pequeño, sino es la fe que se da en una semilla. Que si tan solo se tuviera la fe de una semilla, como el grano de mostaza, ¿qué haríamos? Mover montañas. Y muchas veces mover montañas no es que le diga a usted: a ver, monte diablo, te me mueves para allá, y ahora no vas a ser, cuando estés a la izquierda ya no vas a ser diablo, ahora vas a ser ángel. Y usted no va a salir ahorita y que se abra ahí el camino porque yo voy a pasar. ¿Dijo eso el pastor? Que a veces son cosas que realmente no le damos la importancia que es. Pero mire, estaba yo escuchando a un predicador que llegó una persona, líderes de las mujeres, y ella le decía: pastor, es que me ha nacido yo querer apoyar a una hermana, pero yo no sé cómo. Sé que es una conferencista, a lo mejor lo que yo le vaya a dar no es algo que sea muy, que vaya a ser de sus gustos. Dice, y entonces pues yo no sabía cómo y no tenía ni cómo le doy algo, pero yo lo tenía, fíjense, en la buena intención. Y llegó un evento de mujeres grande, eso fue en España, y dice que saliendo la hermana de su hotel, hermanos, ya para la conferencia le sucede algo que es gravísimo para una de mis hermanas, para una dama, que saliendo se le rompió el tacón de una de las zapatillas. Entonces ya no podía llegar así, o sea, ya no había manera. Y en ese momento aquella hermana que ya había tenido esa buena intención, así, hermanos, y yo lo creo firmemente porque así es como Dios actúa. No sé si fue en voz audible, lo sintió, pero dice: vete a comprar unas zapatillitas de este color, de esta medida, y se las vas a dar a quien tú le has querido dar un regalo. Y yo me quiero imaginar a la hermana como que: Señor, pero llegando la hermana, apenada, no sabía qué llegar: hermana, el Señor me puso en mi corazón darte estas zapatillas. Y la hermana dice: pero ¿cómo sabías? Dios tiene todo preparado, hermanos. Pero todo es bajo ¿qué, hermanos? La dirección de Dios. Ya Moisés estaba elegido, él era el indicado, pero lo que él tenía que era esperar. Él vio la necesidad, vio la injusticia, sintió la carga y tomó una decisión sin la dirección de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Un hombre muerto y un pueblo que siguió esclavizado. Sus intenciones eran buenas, hermanos, pero sus resultados fueron limitados por sus propias fuerzas. Tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y aunque nuevamente les insisto, él pudiese haber pensado: y yo que creí que iba a ser el libertador. Y alguien vino y me dijo que yo era el bueno. Y mira dónde me encuentro, pastoreando las ovejas de mi suegro. Lo que él no sabía, hermanos, que delante de Dios él no había perdido nada, porque Dios lo estaba formando. Él estaba formando a un hombre que después dirigiría a miles de personas. ¿Cómo lo sabemos?
Porque justamente este mismo relato lo vemos en Éxodo. Y cuando usted quiera profundizar, vaya a Éxodo 2 y en adelante y usted va a ver esta historia de la cual hoy estamos hablando. Y menciona, mis hermanos, que cuando Moisés mira la zarza ardiendo, él se encontraba apacentando las ovejas de su suegro. Ni siquiera estaba orando, ni siquiera se estaba preparando. Les digo, no es como los que van a hacer esas preparaciones que suben corriendo y se van 40 días a la montaña a orar. Lo hizo, pero en ese momento cuando Dios lo llama, lo que menos pensaba, que había llegado la hora de su llamado. Qué contraste, hermanos. Antes él quería liberar a una nación con todo el respaldo y el poder que le daba lo que él era. Saben, hermanos, que en otras partes que no están dentro del canon bíblico, pero que hay historias, se menciona que Moisés era el que sucedía al trono de Faraón, porque el hermano el faraón, hermano de su mamá, que fue la que lo adoptó, no tenía hijos, tenía puras hijas. Entonces, al ser él adoptado, él era el que sucedía al trono. O sea, Moisés no estaba mal. Él en su mente estaba, me van a apoyar. Todos, cuando yo empiece a actuar esto, la gente va a saber que hice bien y nada va a obstaculizar mi intención. ¿Pero qué sucedió? Que terminó huyendo. Porque cuando se enteró el faraón, lo quiso matar. Ahora, Dios lo llama. Cuando, ¿qué estaba haciendo, hermanos? ¿Qué les dije? ¿Y se acuerdan que una vez hablábamos de las ovejas? ¿De qué beneficio trae pastorear o cuidar ovejas? Que son bien obedientes, ¿verdad? Que les decía yo como ejemplo que una se me iba para allá y la otra para acá. Yo creo que mi suegro me decía, así como el suegro de Moisés, este amigo. Eso trajo paciencia, hermanos. El saber que tenían que regresar todos con bien. El saber, porque además no eran ni suyas, eran de su suegro. Ahora él dependía completamente de Dios. Porque Dios primero transforma al hombre y después transforma a la nación. Muchas veces nos desesperamos porque Dios no responde. Pero quizá el no de Dios en ese momento no sea un no definitivo. Tal vez lo que Dios te esté diciendo, espérate un poco más. Este no es tu momento. Tienes que esperar a cuando yo te pueda decir. Y eso es lo que sucede aquí, hermanos. Todavía no es una muestra del amor del Señor. ¿Por qué? Porque dice, porque si vas y ya lo vas a hacer, te vas a meter en una de problemas, pero bueno, después no vengas aquí llorando. Y ahí vamos, ¿verdad? Otra vez, ay Señor, pero no quisiste esperar. Moisés vuelve, sí, pero ya no vuelve igual, hermanos. Y una de las cosas impresionantes es que ahora él ya no quiere ir. Antes de él nació, fue su intención, pero ahora Dios lo envía y él le dice que no puede. Fíjense, ahí en Éxodo 4:10, y esto sí lo tenemos ahí en la pantalla. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. Porque soy, ¿qué, hermanos? Tardo en el habla y torpe de lengua. Pero ¿qué no él estaba ya preparado? ¿Qué no habíamos leído en los primeros versículos? Que él había sido un hombre que lo habían preparado. Lo vemos en series, en películas, cómo preparan a las familias reales. Quiere decir que él tuvo los mejores maestros. Él tenía todo para venir y pararse al frente con autoridad, porque él era de la familia, ¿qué, hermanos? Real, del faraón. Pero ahorita él dice, no, Señor, por favor, no me envíes a mí. Si mira yo quién soy, no puedo ni hablar. Y aquí es en donde nosotros vemos algo nuevamente, hermanos, que impresiona.
Dios usa a lo imperfecto para que la gloria sea únicamente para Dios. A veces nos equivocamos, hermanos, y decimos, hacemos expresiones incorrectas. También como pueblos de Dios debemos de aprender a dirigirnos de manera correcta. No hay grandes hombres de Dios. Es que viene un gran hombre de Dios. No hay grandes hombres de Dios, porque las escrituras dicen que solamente grande es uno, que la gloria es solamente para Dios. Entonces no podemos darle el crédito a nadie. Por eso el error de a veces depender de una persona. Por eso a veces depender de cuando viene el evangelista, cuando viene la persona que está haciendo milagros. No, de quien tú debes de depender es directamente de Cristo. ¿Saben cómo regresó Moisés a liberar al pueblo? Siendo, hermanos, tartamudo. ¿Conocen a alguien que tiene esa deficiencia? Imagínense, pueblo grande, nos vamos a ir y los vengo a libertar. Y ¿saben qué? Ya no vamos a ser parte de la esclavitud, porque a mí el Señor me ha enviado a ser el que los va a liberar. Y vamos a salir de esta esclavitud, de estas condiciones. Ay, hasta me siento político. Fuera, Señor, lo reprendemos. No podía hablar. Tanto que el Señor tuvo que mandar ¿a quién? A Aarón, para que él le pudiera hablar a su pueblo. Ahora Moisés ya no confía en sí mismo. Ahora depende completamente de Dios. Y esa, hermanos, es una evidencia de una persona madura espiritualmente. Cuando sabes que con todo lo que tú tienes no puedes hacer nada por tu salud, por un familiar, entonces es el momento en el que Dios está trabajando en ti. ¿Cuántas personas no tienen tanto dinero y no pueden resolver una enfermedad? ¿Cuántas personas tienen una casa muy bonita, grande, enorme, pero carecen de un hogar? ¿Cuántos hijos no están en vicios, en drogas? Y ni con toda la posición y con todas las personas que nos pudiesen conocer podemos hacer algo. Porque muchas veces lo que nosotros tenemos como material y como fuerzas vienen a obstaculizar que sea Dios el que tome control de nuestras vidas. Como conclusión, hermanos, hoy atesoramos 3 grandes verdades. La primera, ¿quién me dice la primera? No todo lo que parece bueno proviene de Dios. Aún el enemigo se vestirá ¿de qué, hermanos? De oveja. Aún vendrán falsos ¿qué? Predicadores, profetas. Aún habrá falsos cristos que queriendo, ¿qué dice, hermanos? Traer mentiras y engañarán a el pueblo. O sea, tomen en cuenta, hermanos, no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Ser un poco estricto, decir no cuesta, pero muchas veces el resultado es mejor. Yo soy uno de los que me cuesta decir que no. Y mire, hermanos, me he metido en una. He pedido dinero prestado para otras personas. Las personas me dejaron de hablar. Ya no les ayudas y te dicen que ni buen cristiano eres, que de qué sirve que te pague. Increíble. Quieres hacer algo bueno, pero tienes que pedirle a Dios. ¿Es correcto lo que yo voy a hacer? Las buenas intenciones, ¿qué, hermanos? No sustituyen la obediencia. Segunda, el tiempo de Dios es tan importante como el
propósito de Dios. Podemos tener un llamado. Dios nos ha llamado para poder ayudar, para poder ser de bendición, pero tenemos que saber si es el tiempo. Muchas veces no es solamente el dar. ¿Saben, hermanos, que Jesús lo dijo tristemente? Cuando Él mencionó, pues es que toda esta gente me sigue, ¿por qué? ¿Por qué seguían a Cristo todas esas multitudes? Que les daba de comer, porque hacía milagros. Pero cuando Él estuvo en la cruz, muriendo por nosotros, ¿qué le gritaban? Que lo crucificaran. Entonces, la parte humana de querer hacer bien, hermanos, muchas veces, cuando no viene en este tiempo del Señor, en el cómo y cuándo, traen consecuencias. Y después vienen palabras como las que yo no quería nacer, tú que me quisiste, pues soy tu hijo, pues tú me dabas todo. Pues tú te decías que no trabajara, ¿no? Pues tú me ayudabas en todo. Hermanos, tenemos un llamado de hacer el bien, pero tenemos que esperar a la voluntad y al tiempo de Dios. Tercera, la voluntad de Dios siempre nos lleva a depender más de Él y menos de nosotros. Y quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos en el camino del Señor, sabemos que ya no vamos a ayudar muchas veces con algo material. Muchas veces ni siquiera con una palabra. Alguien me dijo una vez, ¿sabe qué? Dice, es que, le digo, ¿por qué no contestas? Es que ya me cansé. Todos me dicen, échale ganas. Oiga, ¿usted cree que yo no le echo ganas? ¿Qué cree que no todas las mañanas me levanto queriendo que mi vida cambie? Ese échale ganas es que, órale, Dios te va a ayudar. ¿Sabe dónde verdaderamente usted apoya, hermanos? Cuando decide arrodillarse y dar más de 10 minutos en la oración por alguien más. El problema de estos días, hermanos, que vivimos todo express. Estamos en la línea del drive-thru y usted no quiere esperar ni los 10 minutos. Ah, no, porque es drive-thru, debe ser rápido. Si alguien ha trabajado en cocina, la próxima vez que usted exige algo rápido, piense que atrás no es tan fácil. Hoy usted mete al horno, al microwave y todo sale rápido. Y hoy usted le aseguro que no ora más de 10 minutos y usted cree que oró horas. Y le digo porque me pasa. Ay, Señor, gracias, hoy sí tuve un gran tiempo. 5 minutos. No, ya después ya no hay nada más que pedir, porque no conoce las necesidades. Porque se le olvida que intercesión no es orar por usted, es por alguien más. Ponernos en los zapatos de alguien más. Póngase de pie, hermanos. Oré para que este mensaje no solo fuera informativo, sino para que este mensaje nos transformara. Y no quiero que sea radical, hermanos. No quiero ahorita que alguien venga y le diga, oiga, hermano, ¿le puede poner? No, dijo el pastor, que no, hermano, póngase a orar, déjeme oro. No se va a caer alguien y dice, Señor, ¿lo levanto? No, tenemos que ser entendidos, hermanos, de qué es lo que hoy estamos hablando. Y es lo que yo oro a Dios, y es lo que hoy le pido, que entienda que para muchas veces ayudar es importante, no solamente el propósito, sino el proceso. ¿Cuántas veces no anhelamos a llegar a un lugar y la gente se pierde de todo lo que está alrededor por no haber observado, por no haber disfrutado, por no haber entendido que el proceso, como padres, le entiendo. He llorado, hermanos, cuando a veces veo cosas que pude haberle dado a mis hijos y no lo pude hacer. Pero doy gracias a Dios porque en esa necesidad se han enseñado a ser hombres responsables. Al grado que ahora uno de ellos no me quiere prestar su carro porque dice que le rayo los rines y le costó. Pero a veces le decimos, ten hijo, llévate el carro, y ni siquiera lo quiere lavar.
Ay, le echas un 20 de gas para que te alcance. Queremos hacer algo bueno. Es nuestra sangre, son nuestros hijos. Pero hay un proceso que Dios quiere trabajar en esa necesidad. Y en esa necesidad, hermanos, es en donde Dios empieza a actuar. Por eso, la próxima vez que usted vaya a tomar una decisión, vaya a actuar, vaya a comprometerse, pregúntese, ¿es bíblico? ¿Honra a Dios? ¿Le va a ayudar? ¿Se acuerda cuando el pastor nos comentó de esta persona cuando le quiso comprar las pizzas y él le dijo, lo que yo quiero es dinero? Muchas de las personas que le piden dinero en la calle, hermanos, es para seguirse drogando. Y a veces no traemos el dinero ni el dólar para dárselo. Pero cuántas veces en el tiempo que tenemos para hacer algo, para orar, un tiempo que tiene usted de ocio, no dice voy a orar por esas necesidades. Nos duele saber de la delincuencia, de todo lo que sucede en nuestros países. Pero ¿cuántos minutos le dedica usted para orar? Es en donde nosotros podemos actuar. ¿Cómo lo voy a hacer? Con amor, con sabiduría, con obediencia. Y finalmente pregúntese él, ¿cuándo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Es el tiempo de Dios o solamente es mi desesperación? Porque cuando el qué, hermanos, el cómo y el cuándo se alinean a la voluntad de Dios, vienen cosas impresionantes. Y una de ellas primero es paz. La primera es que Dios te trae paz. La gente podrá pensar que tú estás destruido, que estás pasando por un gran desierto. Y tal vez sí, pero el desierto por el cual pasó el pueblo de Dios sirvió para ir depurando lo que no era bueno. Tu desierto, el pueblo no se quedó ahí, fue rebelde, pero el Señor no lo dejó en el desierto. Al final, ¿a dónde lo dejó, hermanos? ¿A dónde lo llevó? A la tierra prometida. Tu familiar, tu amigo, la persona que necesita no se va a quedar ahí, pero lo primero que necesita es que tú ores, que hagas una oración y te mantengas en la brecha, clamando, dice la Biblia, no una oración cualquiera. Clama a mí y yo te responderé y te haré hacer ver cosas tan grandes que tú no conoces. Quizá hoy Dios habló a personas, a hermanos míos como yo, que reconocemos que nos hemos adelantado. Tal vez hemos querido resolver problemas con nuestras propias fuerzas. Hemos querido abrir puertas que aún no eran el tiempo de que se abrieran. Hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Pero sabe, hermano, cada día es un día nuevo y es un día que nos da la oportunidad, Dios, de redimirnos y de aprender a tomar buenas decisiones. Hoy es el día en el que Cristo te dice, ya la regaste, hijo, pero hoy este mensaje, esta enseñanza que te doy es para que aprendas a depender de mí. No basta, dice, con querer hacer lo correcto. Debemos de hacerlo de la manera de Dios, en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. Que todo lo que tú hagas, dice la Biblia, que todo lo que tú vayas a hacer sea para la honra y gloria de Dios. Incline su rostro, Padre. Gracias por este mensaje.